Vamos a presentar este póster que está enmarcado en una investigación llevada a cabo en el doctorado en educación matemática, la cual tiene por título el que allí se muestra directamente en el documento. Esta investigación nace bajo la consideración de la matemática como la unión de dos conjuntos complementarios denominados formas de entender y formas de pensar. Ha sido de interés en la investigación y la práctica de la educación matemática cómo se desarrollan estos dos conjuntos. Estos constructos teóricos son supuestos de un modelo de instrucción denominado DNR, que fue planteado por Gerson Harel en el año 2008 y pues siguiendo el escenario de investigación futura, en el estado del arte se plantean varios puntos a atender. Uno es la necesidad de clarificar la distinción entre las formas de entender y las formas de pensar, en establecer parámetros y un marco adicional sólido para poder analizarlas en el marco del aprendizaje de la matemática, y también en la necesidad de detallar procesos inmersos en los principios de dualidad, necesidad y razonamiento repetido durante estudios prácticos en el aula de clase. Con esto se plantea una investigación que enmarca dos marcos teóricos, uno el modelo de NR, que tiene un enfoque cognitivista, pero también un enfoque comunicacional planteado por Anna Svart, atendiendo justamente a esa necesidad de la investigación de adoptar un marco adicional que permita clarificar la distinción entre formas de entender y formas de pensar. En este enfoque comunicacional, pensar se define como una forma individualizada de un hacer colectivo, de una comunicación interpersonal. Con esto se tiene la pregunta científica de cómo es el desarrollo de ese modelo de pensamiento matemático DNR desde ese enfoque comunicacional en el marco de la matemática discreta y con estudiantes del Círculo Matemático que se ha conformado en el Instituto Técnico Olga Santa María de Anolaima, Cundinamarca, que es donde yo laboro. La metodología que se tiene planteada está enmarcada en un paradigma y un enfoque cualitativo con una investigación basada en diseño que usa los métodos teóricos de análisis y síntesis, la modelación y el método histórico-lógico. Se utilizan como instrumentos de investigación la trayectoria hipotética, las encuestas, las entrevistas, las grabaciones de audio y video, las notas de campo, la observación y las producciones escritas. Durante este tiempo hemos tenido como avances la elaboración de una herramienta de análisis en donde tenemos unos descriptores para los diferentes elementos del modelo de NR y hemos hecho el análisis de diferentes documentos emitidos por el Ministerio de Educación y los currículos oficiales de la institución educativa en donde se piensa aplicar una secuencia práctica con base en esta matriz o en esta herramienta analítica. Cuando aplicamos esto, obtenemos resultados tanto para la educación básica como para la educación media en cuanto a formas de entender y de pensar, principios y contenidos. Principalmente, en las formas de entender y de pensar de la educación básica, se encuentra que la representación en diversos registros es una de las habilidades predominantes y que la ejercitación del pensamiento algorítmico y el uso adecuado de notación matemática es importante, sobre todo al estudiar el álgebra. En los principios tenemos que las necesidades que se abordan son de dos tipos. Una es la de ampliar el conocimiento de un campo e introducir nuevos conocimientos y herramientas matemáticas. En cuanto a contenidos de matemática discreta, tenemos, entre otros, los sistemas numéricos, la probabilidad teórica, la probabilidad frecuencial, las combinaciones, las permutaciones, la función lineal, afín, cuadrática, exponencial y el estudio de sucesiones y series. En cuanto a la educación media, tenemos entre las formas de entender y de pensar, otra vez la representación en diversos registros como una habilidad predominante, y se propende por la ejercitación del pensamiento algorítmico y la preparación para presentación de pruebas estandarizadas. En cuanto a las necesidades, tenemos las mismas de la educación básica, y en cuanto a contenidos, se abordan principalmente sistemas numéricos, uso de estadísticos, combinaciones, permutaciones, variaciones, probabilidad condicional, razón de cambio, diferencia finita, límites, derivada y construcción de fractales.
Con este análisis pues podemos llegar a algunas conclusiones. Una de ellas es que las actividades, ejercicios y problemas que allí se presentaron se orientan a la ejercitación por medio de una cantidad considerable de ejercicios que en esencia involucra la misma vía de solución, que aunque se fomente la resolución de problemas como forma de pensamiento, y ahí se habla de competencia matemática, las actividades propuestas reflejan muy poco esta línea de trabajo. La resolución de problemas cuya vía de solución no es evidente en diversos contextos puede suponer un punto de tensión a la hora de realizar prácticas de enseñanza de aprendizaje diferentes, y son poco evidentes las estrategias para el desarrollo, la internalización y el afianzamiento de los hábitos de pensamiento, o lo que en el modelo de NR se denomina formas de pensar. Aquí está la bibliografía del póster, agradeciendo la atención prestada.